noches, Dios los bendiga, amados hermanos. Los saludo en el amor del Señor en esta noche una vez más, con el gozo de poder acercarme a cada uno de sus hogares por este medio. Amén. En este momento damos gracias al Señor por las alabanzas y quisiera traer la palabra del Señor en esta noche con el tema de ¿es suficiente creer? Amén. Vamos por favor al libro de Mateo, nos ubicamos, al libro de Juan, nos ubicamos en el capítulo 10, por favor, todos si tenemos una Biblia allí, vamos a leer en el versículo 26. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia del Señor dice, amén. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que tú bendigas, Señor, mi Dios, y que sea, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas. Padre, allí donde están escuchando tu palabra, sea usted, Señor, mi Dios, haciendo la obra perfecta en cada corazón. Te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta noche vemos, según la lectura de la palabra, cuando Jesús se encuentra en el templo y conversa con unos judíos allí, que están confrontándolo acerca de todo lo que él viene haciendo, amén, en favor de las personas que están sufriendo. Había sanado a un ciego, estaba allí el Señor siempre para ayudar a los demás. Pero a pesar de esto, vemos personas que eran conocedoras de la ley, pero no creían en él. Entonces Jesús les dice, mira, mis ovejas son las que me escuchan. Por eso él comienza a hablar el capítulo 10:1 acerca del buen pastor. Y cuando llega a estos versículos que hemos leído, Jesús está considerando aquí dos clases de oveja. Y esto es de una manera figurativa, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es el pastor y las ovejas somos los creyentes. Pero hay dos clases de creyentes, amén. Y Jesús está diciendo, pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. O sea, él está diciendo que hay ovejas que creen y hay ovejas que no creen. Ahora, la palabra creer, amén, no se trata simplemente de una capacidad intelectual, sino de una respuesta que nace del corazón. Nosotros hemos visto la semana pasada un tema muy importante acerca de la fe salvadora. Amén. Entonces hemos visto que la fe es la gracia mediante la cual Dios nos capacita a cada hombre para creer en Dios y confiar plenamente en sus promesas. O sea, la fe tiene su origen ¿dónde? En Dios mismo. Amén. En Dios mismo que la da. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Ahí está diciendo que no es nuestra fe, no es nuestro creer, sino es lo que viene de parte de Dios. En Efesios 2:8 hemos estudiado. Entonces, vemos la palabra creer, que es la que se utiliza hablando de la fe. En el Antiguo Testamento se encuentra mencionándose en 3 libros. Amén. Uno es en el libro de Números, en el libro de Isaías y en Habacuc. En el Nuevo Testamento se viene mencionando 239 veces. Y esta palabra fe viene del griego pistis. Amén. Esto, hermanos, nos hace ver también que hay el verbo creer. El verbo creer que viene del griego
pisteuo. Y esto es mencionado en el Nuevo Testamento 227 veces. Hermanos, en Juan, solo en el Evangelio de Juan, es mencionado 85 veces. Entonces, quiere decir que esta palabra creer demuestra la importancia. Amén. Por eso lo menciona tantas veces. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra creer encierra una confianza absoluta en Dios y en su palabra. Ahora, hermanos, la fe es una herramienta que da Dios al ser humano, y esto es adicional a la razón. Nosotros vamos a ver, según la Escritura, que Dios da tanta importancia a esta palabra que a los servidores de Dios los llama los creyentes. Amén. Así que los que servimos al Señor somos considerados como los creyentes, creyentes en el Señor. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y Salvador, y ahora nosotros somos los que le servimos. Amén. Ahora, yo quisiera entrar en el punto que hemos estado leyendo acerca de Jesús y sus ovejas. Cuando menciona allí el Señor Jesús, cuando dice: pero vosotros no sois, no creéis, porque no son mis ovejas. Amén. Entonces, lo primero que podemos nosotros ver aquí es la palabra creer. Amén. Y esto es importante, amados hermanos. Decíamos que el creer no solamente tiene que ser de labios. Amén. No solamente tiene que ser algo que tú confieses simplemente, sino tiene que nacer del corazón. Y hermanos, yo les digo, en el libro de el Evangelio de San Juan 1:12, la palabra del Señor habla de creer, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como promesa, como una bendición para los hombres, es que nosotros debamos de creer, porque al creer, amados hermanos, nosotros vamos a ser considerados como las ovejas del Señor. Pero al creer, nosotros, cuando lo hacemos de corazón, porque hemos recibido, amén, al Señor Jesucristo, amén, porque dijo en su palabra, los versículos que le anteceden al capítulo 1:12 de Juan, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? El Señor Jesús vino para darle la salvación primero a los judíos. No lo recibieron, la luz vino a este mundo y no, más creyeron en las tinieblas que en la luz. Pero la bendición es que gracias que a todos, y eso viene a nosotros, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros, hermanos, entendemos que lo que Dios nos ha dado de una manera, hermano, yo te digo algo, la fe realmente, como les decía, es una herramienta que Dios da al hombre, es algo que es adicional a nuestra razón. Amén. ¿Por qué? Porque la razón, hermano, tiene límites. Amén. Por eso es necesario que Dios nos provea esa fe, y Dios da esa fe, Él provee esa fe. Una medida de fe da Dios a todos. Ahora el tema es, nosotros tenemos la responsabilidad, cada ser humano, hermano, porque Dios quiere salvar a todos. Amén. Él no hace acepción de personas. Entonces, el tema es que Él da la fe a aquellos que se acercan con un corazón sincero. Amén. Aquí en el capítulo 9 del libro de San Juan, dice el verso 31, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. A ese recibe, a ese que ha creído. Amén. Porque, hermano, Dios mira el corazón de los hombres.
y ve si Dios te da la oportunidad, te da su palabra. Amén. Él te está dando ya la oportunidad y es el hombre el que decide. Por eso Dios nos ha dado voluntad para decidir y muchos rechazan. Amén. Muchos rechazan. Dios nos ha dado allí la palabra para poder creerla. Dios nos ha dado la palabra, hermano, por eso es que, amigo, vecino, que esté escuchando, Dios ya nos ha provisto la salvación a todos. El problema es del hombre, que muchas veces rechaza, duda, no quiere aceptar. Amén. Le pasaba en aquellos tiempos a aquellos judíos, y en estos tiempos pasa lo mismo. Y aún estando dentro de las iglesias, muchos no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque justamente han creído a todos los que lo recibieron, y a los que han recibido, hermano, quiere decir que son hechos hijos de Dios. Y el ser hecho hijo de Dios, dice la palabra en el verso 13, que esto no es, hermano, voluntad del hombre. O sea, la palabra del Señor dice que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. O sea, Dios nos ha engendrado como hijos de Dios. Amén. O sea, nosotros no nacemos hijos de Dios. Nosotros, a través de la fe, amén, la gracia de Dios, es el regalo de Dios, la salvación, y nos hace hijos de Dios. Por eso, hermanos, es una bendición el poder saber de que si tú lo has hecho, si has creído, has hecho una confesión de tus pecados delante de Dios, y has creído, entonces tú eres esa oveja de Dios. Dios te podrá decir, eres mi oveja. Amén. Porque muchos dicen, yo creo, y la palabra del Señor dice en el libro de Santiago 2:19, amén, aún los demonios creen y tiemblan, pero ellos no le obedecen. Es igual que mucha gente, amén, muchas personas que escuchan las prédicas, que escuchan las enseñanzas de la palabra de Dios, que la iglesia siempre está predicando, está orando, está intercediendo, pero rechazan, no quieren aceptar. Amén. Así como los demonios creen, porque saben de que existe Dios, pero no le quieren obedecer. Por eso la fe viene acompañada de obediencia. Les decía en la fe salvadora que la fe tiene que ir ligada a la obediencia. Amén. Es por eso la importancia de poder nosotros conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, según lo que estamos leyendo en el libro de Juan, capítulo 10, 26, vemos que tenemos que creer. Amén. Tenemos que creer. Como punto número 2, está hablando que el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos que ser parte de ese rebaño. Ya somos hijos de Dios, como hemos explicado en Juan 1:12. Como punto número 3, tenemos que oír su voz. Amén. Dios siempre va a estar hablándonos. Y al oír la voz, hermano, tienes que obedecer. Amén. Tienes que obedecer al Señor. Yo me imagino al pastor llamando a sus ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor. Amén. Oyen la voz de su pastor. Y es por eso que cuando el cristiano obedece, amén, oye la voz y escucha, me está hablando el Señor, amén, hermano, allí es cuando tú y Dios van a tener una relación personal. Amén. ¿Por qué? Porque al ser hijo de Dios también te da un privilegio de darte de su Espíritu Santo, que va a morar en tu corazón. Amén. Y allí es cuando el hombre comienza a tener esa conexión con su Dios. Amén. Porque eres de Él. Ahora puedes oír su voz. Hermano, qué importante es oír la voz del Señor. Amén. Yo quisiera que realmente todos pudiéramos oír
la voz del pastor, porque muchas veces llama el pastor y hay ovejas rebeldes, hay ovejas que, como dice el Señor, no son mis ovejas. Amén. Por eso, hermanos, como punto número 4, la palabra del Señor nos habla allí que te conoce. Yo las conozco, dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, usted dirá, ¿cómo? Dios siendo tan grande, Dios que todo lo sabe, ¿no me va a conocer? Cuando se refiere a que del tema de conocer, ¿sabe, hermano? Si nosotros nos vamos al libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Amén. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque su pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice el Señor. Amados hermanos, vemos aquí la condición del pueblo. Amén. Que realmente cuando está haciendo toda clase de pecado, es que el Señor está relacionando con el tema de que no conoce. Amén. Hasta que el hombre pueda arrepentirse, pueda dejar su pecado, pueda cambiar. Amén. Por eso el tema que estamos viviendo por el pecado en esta humanidad, vemos cómo las naciones se han pervertido. Amén. Cómo el ser humano siempre, como su naturaleza pecaminosa, siempre tiende a hacer lo malo. Entonces vemos la condición, y es por eso que Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vengan a los pies del Señor, porque Dios quiere tenernos como parte de sus ovejas. Amén. Hermanos, también cuando ya nosotros somos llamados a la iglesia, amén, nosotros como hijos de Dios ya sabemos que tenemos nuestro pastor. Hay muchos cristianos que realmente pueden estar trabajando en la obra del Señor, pueden estar sirviéndole al Señor inclusive, pero hermano, Dios dice: no los conozco también. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio. Amén. No ha habido ese temor, no ha habido obediencia a su palabra. Esa fe no ha ido acompañada de obediencia. Es por eso que el Señor también dice: nunca os conocí. Amén. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, en el verso 23, 7:23, dice, perdón, el 21, 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está diciendo a las personas que, diciéndose creyentes, no han dejado de hacer lo malo. Y es por eso que Dios los relaciona con nunca os conocí. Amén. ¿Por qué? Porque no han tenido esa relación personal. El que tiene una relación, una intimidad con su Señor, teme a Dios y quiere agradarle a Él. Y quiere hacer las cosas bien, las cosas correctas. Quiere dejar de hacer lo malo, porque reconoce que Él dio su vida en una cruz para perdonarnos nuestros pecados y para poder convertirnos, para poder cambiar y poder ser
nuevas criaturas. Amén. Es por eso que Dios quiere que nosotros realmente podamos ser transformados, dejar el pecado, cambiar, hermanos. Amén. Eso es lo que pretende el Señor a través de las enseñanzas. Por eso, amados hermanos, el que ha cambiado da frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? La misma palabra se responde. Si nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 7, en el verso 15, amén, antes dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces vemos, hermanos, es por eso que después dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquel día el Señor nos dirá: no los conozco. ¿Por qué? Porque no fue un árbol que dio buen fruto. O sea, personas que han conocido la palabra, pero siguen en lo mismo, siguen pecando. En aquel día el Señor les dirá: no los conozco. Amén. Pero, amados hermanos, qué bueno es saber que nosotros con la palabra de Dios tenemos esperanza. Amén. De poder ser transformados. Por eso nos ha dado Dios de su Espíritu Santo que nos ayuda a ese cambio. Usted solo no va a poder hacerlo. Es el mismo Dios ayudando a cambiar. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros oír la voz del Señor y allí vamos a conocer. Él va a conocer, amén, de ti y tú vas a conocer de Él. ¿Cómo? A través de su palabra. Amén. Tú tienes que leer la palabra, ahí vas a conocer su voluntad y por lo tanto va a haber esa amistad, esa intimidad, esa comunión con tu Dios. Amén. Él es tu pastor, tú eres ahora su oveja. Amén. Entonces, hermanos, una vez que hemos creído, una vez que ya somos hijos de Dios, que nos dice: ustedes son mis ovejas, una vez que decimos que oímos la voz del Señor, oímos su palabra, oímos y obedecemos, ahora que lo conocemos porque tenemos comunión, intimidad con el Señor, queremos agradarle al Señor, el Señor dice: me siguen. Amén. Me siguen. Y seguir al Señor es, hermano, algo muy hermoso. ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando no conocíamos al Señor, teníamos muchas pruebas, teníamos muchos problemas, pero no teníamos esperanza. Amén. No teníamos esperanza. Ahora en Cristo Jesús nosotros sabemos que seguimos al Señor y tenemos muchas bendiciones de parte de Dios, pero también pasamos pruebas, pasamos problemas. Pero sabemos que la palabra nos promete que si el Señor iba a estar con nosotros, iba a ayudarnos, porque en Él tenemos la esperanza de que Él nos dará la victoria, que nosotros seremos probados, que nosotros estaremos en esta tierra, amén, por un breve tiempo. Pero sabemos que Dios nos dará la victoria. Amados hermanos, seguir al Señor tiene sus bendiciones. Seguir al Señor es también cargar la cruz cada día, vivir para Él, hacer su voluntad. No es fácil. Cuando uno sigue a alguien, quizás vas a tener en el camino cosas que te van a querer impedir. ¿Por qué, hermano? Para seguir al Señor se van ahí a levantar el enemigo para que tú no continúes, porque tú estás siguiendo al Maestro. Tú estás siguiendo al Señor. Tú estás yendo por el camino correcto. Tú estás yendo hacia una bendición tan grande que Dios ha prometido, que es la vida eterna. Pero el enemigo no va a querer que tú llegues. Amados hermanos, la palabra del Señor dice claramente que los que perseveran hasta el fin,
eso será salvo. ¿Perseveran en qué? Perseveran en tener fe, en seguir creyendo a pesar de cualquier prueba, a pesar de cualquier circunstancia. Yo tengo que seguir creyendo, seguir yo al maestro. Ustedes recuerdan cuando el maestro los llama a sus discípulos, le dice, sígueme. Ellos le siguieron, pero ellos recibieron de parte del maestro la ayuda. Y eso es lo que hace el Señor, porque nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos, no estamos huérfanos. El Señor nos dijo, yo no los dejaré huérfanos. Porque Él es el Señor que tiene cuidado de nosotros. Si nos ha dicho, sígueme, quiere decir que Él va delante de nosotros y nosotros vamos atrás siguiéndole. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar. Él es el que va a abrir el camino. Porque nosotros seguimos sus pasos. Amados hermanos, seguir también al Maestro tiene sus partes duras. Porque tenemos que andar como Él anduvo. Para seguirle a Él tenemos que vivir como Él vivió. Perdonando, amando, teniendo misericordia, ayudando, siendo serviciales, teniendo ese buen trato a su prójimo, teniendo, hermano, ese amor para que realmente tú puedas reflejar que Cristo está reinando en tu corazón y se evidencia a través de tu vida transformada. Tú estás siguiendo al Maestro, estás siguiendo las pisadas del Maestro, estás caminando, amén, por ese camino que Él anduvo. Para Él no fue fácil, amado hermano, por obediencia a su Padre. Él sufrió, Él padeció en esta tierra. Y nosotros también tenemos que seguir esos mismos padecimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un galardón grande. Amén. Tenemos esperanza de que Dios estará toda una eternidad bendiciendo nuestras vidas. Que este tiempo que vivimos en esta tierra, hermano, es un breve tiempo. Porque nosotros, según la palabra, conocemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Nosotros tenemos nuestra morada eterna que Dios ha ido a prepararnos. Amén. Para todo aquel que le sigue, para todo aquel primero que ha creído, para todo aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador. Ahora somos hijos de Dios. Hemos tenido ese derecho de ser hijos de Dios, para que nosotros podamos ahora oír la voz del Señor, tener esa intimidad con el Señor, para que Él nos conozca. ¿Por qué? Porque estamos cambiando y Él nos pueda decir, entra al regazo de tu Señor un día cuando queramos entrar al reino de los cielos y poder seguir a pesar de cualquier diferencia. Hermano, usted tiene que continuar sabiendo de que ese camino es el mejor. ¿Por qué? Porque en el verso 28 hay una promesa hermosa. Amén. En el verso 28 dice la palabra, en el libro de Juan, capítulo 10, 28, una promesa. Amén. Que yo creo que cada cristiano y cada persona tiene la bendición de recibirla. Bendito es el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese texto que dice, nadie las arrebatará de mi mano? Es cierto, porque en las manos del Señor estamos más que seguros. Amén. En las manos del Señor tenemos asegurada nuestra salvación, pero tenemos que seguir estos pasos. Amén. Cuando Jesús hablaba a aquellos hombres de aquel tiempo, cuando estaba en ese lugar, en el templo de Jerusalén, estaba diciendo, ustedes no son mis ovejas. Qué triste, ¿verdad? Que el Maestro, el Mesías, pueda considerar de tal manera. Yo, si escucharía del Señor que diga, tú no eres mi oveja, me pondría triste. Me pondría triste,
porque yo quiero ser de Él, yo quiero ser del Maestro, yo quiero ser su pertenencia, yo quiero oír su voz, yo quiero que Él me conozca, porque estoy haciendo lo que a Él le agrada, porque he dejado, no como en el libro de Oseas, cuando estaba diciendo, no han cambiado, siguen en su mentira, siguen en sus asesinatos, en sus adulterios, en la falta de misericordia, amor, perdón. Yo quisiera decirle, Señor, yo he cambiado. Ahora me conozcas, yo te conozco, porque sé que eres un Dios de amor, y tú ahora también me enseñas a amar. Yo quisiera decirle, Señor, yo te estoy siguiendo. Tú sabes, hermano, lo que cuesta seguir, pero vale la pena. Amén. Vale la pena seguir al Señor, vale la pena porque Él nos ha dicho que vamos a tener una esperanza eterna. Mira lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 51. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria al Señor. En estos tiempos nosotros escuchamos que el coronavirus está matando mucha gente. Amén. Y muchos, hasta los cristianos, tememos. Quisiéramos quedarnos en esta tierra todavía, a vivir, a disfrutar de repente de lo que poseemos, etc. Pero hermano, la palabra del Señor nos da esa esperanza que realmente tú, hermano, si guardas la palabra de Dios, o sea, obedeces la palabra de Dios, quiere decir, si tú escuchas la voz de tu Señor, de tu pastor, si lees la palabra y obedeces, tienes esa amistad con el Señor te conoce, es tu amigo. Si tú estás siguiendo, si empezaste a seguir y de repente te has apartado, te has desalentado, te has desanimado porque has dudado. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el enemigo es tan astuto que va a querer impedir de que tú sigas el camino, que tú sigas al Señor. Y es por eso que hay muchos cristianos que se han detenido, no están yendo a la meta, a la vida eterna, no están continuando, pero en esta noche te digo, Dios te ama. Él siempre va a esperarte con los brazos abiertos. Él siempre está dando la oportunidad. Él está en estos tiempos, amados hermanos, haciéndonos reflexionar. Amén. Dándonos este tiempo de confrontar qué estamos haciendo. ¿Realmente es suficiente simplemente creer? ¿Es suficiente creer, hermano, nada más? Porque vemos que solamente creer no es suficiente. Después de creer, yo tengo que alimentar. Amén. Todo lo que estamos estudiando en esta noche. Creer va acompañado de también yo recibir para que Él sea el que me guíe a toda verdad. Yo te animo en esta noche. No solamente es que una vez tú digas, yo creo en Dios, o dijiste, yo creo en Dios. No, hermano. Es tiempo de que oigas la voz del Señor. Es tiempo de que tú conozcas al Señor y Él te conozca a ti. Es tiempo de que tú le sigas. ¿Por qué? Porque Dios te dice, yo te doy vida eterna. Amén. El que guarda mi palabra no verá muerte. ¿Por qué dice no verá muerte? Porque este cuerpo físico, el día que morimos, el espíritu sale y vuelve a Dios. Pero la parte espiritual pasa a vida eterna, hermano. Amén. Esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Así que es una bendición ser obedientes a la voz del pastor de pastores. Yo no le estoy hablando palabra de hombre, yo estoy transmitiendo lo que el mismo Señor quiere hablar a tu corazón. Lo que el mismo Dios quiere que tú hagas, porque te ama. Un día, yo también andaba pensando que creía en Dios.
Yo decía, yo creo en Dios. Pero ¿sabe lo que hacía? Cuando tenía problemas, estaba ahí cargando el anda de la Virgen María, en mi desesperación. Y peores cosas me pasaban. Más lloraba, más sufría. Nunca había leído la Biblia. Jamás había leído ni siquiera una porción de la palabra, ni nadie me había hablado del Evangelio. Nadie me había explicado qué es creer, qué es decir creer y llenarme la boca de decir que creo en Dios, cuando realmente no lo había oído. No estaba yo conociéndole al Señor y no le estaba siguiendo de verdad. Por lo tanto, estaba sin vida eterna. Pero le doy gracias al Señor que a través de esas pruebas que yo tuve, más pruebas vinieron a mi vida. Por eso yo le agradezco al Señor, porque a través de las pruebas me hizo acercarme más a Dios, aferrarme más a Él. Y ahora yo puedo decirle gracias, Señor, porque ese creer en ti tú me has dado, esa fe, y ha ayudado a mi razonamiento, porque he leído tu palabra y ese conocimiento ha llegado a mi vida, ha revelado mi entendimiento. Ahora ha sido claro, conozco tu verdad, ahora yo puedo decir soy tu hija, porque ya he nacido de nuevo, y eso no es voluntad de mi mamá, de mi papá, sangre ni carne, voluntad de varón, sino tú me has engendrado, Señor, es voluntad tuya, me has hecho una hija tuya. Ahora yo puedo decir, Señor, oigo tu voz, leo tu palabra, quiero agradarte, quiero obedecerte, ayúdame cada día, que mi fe no mengue, yo quiero crecer. Amados hermanos, yo quiero que tú también puedas decirle lo mismo. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero tener esa vida eterna que tú has prometido. ¿Cuántos de ustedes quisieran realmente guardar la palabra para no ver muerte? Para no ver esa muerte, amados hermanos, que por causa del pecado entró en los hombres. Pero Dios dice su palabra que ha venido a vivificar nuestra vida espiritual y a darnos vida eterna. Amados hermanos, esa es la bendición de Dios. Yo te invito en esta noche, si tú eres aquel que, así como yo un día decía, sí, yo creo en Dios, pero yo seguía cometiendo mis pecados, vivía en mi forma de vivir sin nunca haber leído la palabra y me consideraba como que creía en Dios. Y cuando comencé en los caminos del Señor, también decía que creía la palabra, me enseñaba, pero no siempre obedecía. Estaba ahí luchando hasta que comencé. La fe que Dios había derramado en mi corazón comenzó a enseñarme cada día más. Comencé a anhelar de la lectura de su palabra. Quería oír la voz del Señor. Cada día quería orar, conocer más al Señor, tener esa comunicación con el Señor. Y cada día digo, Señor, gracias porque tú me ayudas a seguirte. Tú quisieras que Jesús te considerara como parte de ese rebaño. Tú quieres ser esa oveja del Señor. Tú quieres que Dios escuche, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo te invito en esta noche que ahí donde tú te encuentres puedas ser aquel que le diga al Señor, porque esto solamente lo hacen los valientes, ¿sabe usted? Solo los valientes lo pueden hacer, no cualquiera. No cualquiera, hermano, solo los valientes. Si tú eres valiente en esta noche, allí donde tú te encuentres, comienza a pedirle al Señor perdón. Comienza a decir, Señor, yo creo en ti. Dile, Señor, yo estoy aquí para darte mi vida, entregarte todo mi ser rendido a ti. Allí Dios te va a dar esa fe que tú necesitas. Amén. Que no solamente es tu razonamiento, sino te va a dar el conocimiento exacto de su palabra. La palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Dios no quiere destruir. Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. El que ha venido a destruir es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él ha venido a matar, a destruir, a robar. Pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere bendecirte con vida espiritual. Dios quiere ser tu buen pastor,
Cierra tus ojos y clama al Señor. Padre, en esta noche te doy gracias. Mi Dios, tú estás allí, en cada lugar donde tu palabra está siendo predicada. Tú eres el que está, Señor, en cada corazón. Ayúdalos, Señor, y revélate en cada vida. Señor, abre su entendimiento, Señor. Alumbra, Señor, mi Dios, con la luz de tu presencia, el entendimiento, Señor. Y, Señor, sea derramada esa fe en cada vida y que puedan ser entendidos y puedan, Señor, Dios mío, ser obedientes. Padre, no queremos que ninguno se pierda. Dios, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, misericordia. Padre, en cada hogar, en cada lugar, donde estén, Señor, tus hijos, donde estén allí sus familias, que algún día escucharon la palabra y quieren en esta noche reconciliarse contigo. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, toma esa vida, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Obra, Señor. Oh, ministra sus corazones. Ministra allí donde están, Señor. Allí, Señor, tu presencia sea obrando. Tú eres un Dios personal. Tú eres aquel que se muestra, Señor, aquel que con todo su corazón se humilla delante de ti, reconoce que es pecador, reconoce que te necesita. Oh Dios, allí mueve tu mano poderosa. Señor, reprende toda obra de las tinieblas. En esta noche te pido en el nombre de Jesús. Oh Dios, trae libertad, Señor, al que está cautivo. Rompe cadenas, Señor, Dios de la gloria. Te pido en el nombre de Jesús. Haz libre, Señor. Haz libre, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Oh Dios, restaura las vidas. Restaura las familias. Restaura, Señor, mi Dios. Restaura al perdido, Señor, al drogadicto, al alcohólico, oh Dios, al que tiene toda clase de vicios, Señor, al que está en adulterio, en fornicación, Señor, mi Dios, al que anda en mentiras, Señor, en toda clase de pecado, toda abominación delante de ti, el hombre comete, pero en esta noche, Señor, usted sea confrontando cada uno de ellos, Dios, y que haya arrepentimiento sincero de su corazón, y tú puedas decir: tú eres de mis ovejas porque tú escuchas mi voz. Bendito Dios de los cielos, a ti entrego en esta noche, Señor mi Dios, cada vida. En el nombre de Jesús, bendícelos, Dios de la gloria, con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos. Amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.